¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Un Rato Más por el Observador Santa Fe 102.5, como cada viernes desde las 3 de la tarde. Estamos arrancando un nuevo mes, estamos terminando una semana con una noticia lamentable, la muerte de la exboxeadora y convencional constituyente electa Alejandra Locomotora Oliveras, una noticia que impactó, que conmocionó a la ciudadanía en general, no solamente al Poder Legislativo y a esta convención en sí mismo. De hecho, el pasado martes se realizó en este lugar, en el hall de la legislatura, parte de los sepelios a Locomotora, con una multitudinaria presencia de gente que se acercó justamente hasta este lugar. Esto tuvo que apurar los tiempos en cuanto a las comisiones porque se han suspendido por algunas horas las actividades producto de este duelo. Comisiones que comenzaron o recomenzaron a partir del miércoles, comisiones del Poder Judicial y otros órganos constitucionales. Una de las comisiones de repente más importantes que tiene esta convención reformadora, porque es la que se encarga de las competencias del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo. Buscan ni más ni menos que garantizar la independencia y accesibilidad de la justicia para la gente. La Comisión de Declaraciones y Derechos y Garantías, también una comisión clave en esta convención, porque se tratan derechos básicos imprescindibles para el ciudadano común. Por lo tanto, pasaron por este ámbito parlamentario distintas organizaciones, entidades, asociaciones que tienen sus propias propuestas de reforma constitucional y que fueron escuchados durante prácticamente todo un día. La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. De hecho, hoy viernes a la mañana, la Comisión del Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, esto en la ciudad de Rosario, reunión que se va a volver a repetir mañana ya en la sede del Senado en Rosario, también con la Comisión del Poder Judicial. Vamos a comenzar ya la cuarta semana de sesiones a partir del lunes que viene, por lo tanto se comienzan a agilizar los tiempos para ya tratar todas las cuestiones en los plenarios correspondientes que se dicen empezarán ya con este mes de agosto. Vamos a abordar en el transcurso del programa varios temas que están relacionados con esto que les comentaba recién, con estas tareas en comisiones, con un avance ya desde algún tratamiento específico, algún dictamen que anda dando vuelta y que podría darse ya a partir de las próximas horas. Lo vamos a hablar con los propios protagonistas de distintos espacios políticos, vamos a hablar con convencionales del oficialismo, vamos a hablar con convencionales de Activemos, de Más para Santa Fe, de Somos Vida y Libertad, de La Libertad Avanza, todos, como hacemos habitualmente aquí en El Observador, lo vamos a escuchar, lo vas a poder escuchar en vivo y en directo durante esta hora de programa. Te invito a quedarte hasta las 4 de la tarde, nos quedamos aquí en 102.5, bienvenidos. Con Alicia Sanza, convencional constituyente por Somos Vida y Libertad. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo está viendo, cómo se está trabajando en las distintas comisiones y en general cómo está viendo esta reforma? Mira, yo estoy únicamente en la Comisión de Justicia. Te diría que hoy es el primer día donde hemos abierto un poquito el debate, donde se han planteado troncalmente, digamos, los puntos más neurálgicos. Cada partido dio su postura. Yo lo veo lento, si me preguntás. O sea, esto tiene una fecha de cierre no prorrogable. Faltan actores que vamos a volver a escuchar. Mañana en Rosario se reprogramaron las actividades de ayer. Bueno, en lo personal, para mí era la comisión en la que yo quería estar, porque no hay país posible sin justicia. Entonces, bueno, hay varios puntos de acuerdo entre los distintos bloques, pero también hay puntos de desacuerdo. Ustedes tienen un proyecto propio sobre Sí, la sí, justicia que sí. pretenderían tener en la provincia de Santa Mira, Fe. fundamentalmente el desarrollo vos lo verás después, accederás a los proyectos. Llegó la hora de hablar realmente que tengamos una justicia que sea independiente. Hace muchos años que nosotros sabemos que no es así.
La justicia está condicionada por el poder político, por el gobierno de turno. Esto es en nación. Entonces, a mí me parece que frente a la reforma de la Constitución, llegó el momento de plantearnos qué tipo de justicia queremos. Entonces, si vamos a hablar de la justicia en serio, tenemos que hablar de cómo nombramos a los jueces. No solamente los jueces de la corte, sino los jueces inferiores, los fiscales, los defensores. Eso conlleva todo un reordenamiento. Ujú. Yo creo que todos aspiramos a eso, pero hay en algunos proyectos, desde nuestra óptica, obviamente vemos que chocamos o contra alguna norma o que si querés la justicia por acá, no podés seguir sosteniendo esto por acá, que bueno, será el debate que se va a dar Ujú. en los próximos días. Mm. Pero nosotros estamos firmes en una nueva manera de seleccionar y remover eh, jueces de la Corte a través del juicio político, el Tribunal de Enjuiciamiento para los inferiores, defensores, fiscales, eh, sí un MPA y una defensoría que estén fuera de cualquier órbita, no pueden estar condicionados por, por, Por el poder de por turno. ni- ellos están bajo la órbita del Poder Sí, Judicial. sí. No, yo creo que pero volvemos a lo mismo, porque vos tenés las otras, opiniones donde te dice: "Bueno, pero se van a sentir muy solos, pero no van a tener esta contención". Ahora, si vos buscas la gente idónea, eso lo tenés garantizado. ¿Y la idoneidad cómo es? O cómo viene siendo, porque tenemos el dedo, Ujú. o aquella vieja servilleta, bueno, porque siguen pasando cosas. Hay nombramientos, yo acá me he puesto un montón de nombramientos de fiscales, de los jueces de la Corte, de los últimos me opuse a todos, a los de la Cámara de Ejecución Penal me recontraopuse porque habían rendido mal. Entonces, un juez tiene que pasar un examen de mérito, de oposición, tiene que ser una persona proba, no afiliada a un partido político. Pero bueno, si seguimos eligiendo amigos del poder, Mm. no va a haber justicia independiente. Después, si vos traes a tu amigo, lo querés controlar, porque es un poco, ¿no? La lógica. Entonces, yo creo que acá el primer debate es qué tipo de justicia queremos para la provincia. Este debate ya está sobre la mesa, se Sí, está hoy dando. se empezó a hablar de eso. Ujú. Sí, hoy se empezó a hablar de eso. Hubo unas ponencias muy interesantes respecto a lo que realmente significa la división de poderes. Obviamente, la división de poderes, no aquella, la de la Revolución Francesa, la de hoy, sí hay pesos y contrapesos. A mí me choca cuando hablan de que el control. No, yo no puedo controlar a un juez. Hoy hablaban, por ejemplo, de la puerta giratoria, que es algo que escuchamos todos, que este que mató ya tenía 3 causas. Yo creo que hay que empezar a seleccionar, ni todos los jueces son malos, ni todos los jueces son buenos, por Dios, yo no estoy diciendo eso. Eh, pero bueno, todos consumimos las noticias y Ujú. sabemos, todos los jueces están cuestionados. Lo difícil es enjuiciarlos y condenarlos, porque es entre pares también que sucede. Que tiene que haber otro sistema. Y vos tenés que pasar el concurso y tenés que ser no únicamente el concurso de la capacidad, de tu tecnicismo, tu capacidad física, tu tipo de vida. Bueno, es un trabajo muy importante. Esa persona es la que va a decir si vos mañana sí o no. Vos, tu hijo, tu madre. Ujú. Entonces, no puede tener condicionamientos más que su propia conciencia y su sapiencia. Uno nota que la justicia, algún sector de la justicia es como que quedó en una parte del siglo pasado, que no ha evolucionado. ¿Se puede contra eso? Porque hay Mirá, un sistema y un esquema ya bueno, instalado, es que ¿no? la justicia está muy atada al poder. Yo normalmente no hablo a nivel nacional porque yo trabajo acá, trabajo para la provincia, pero bueno, uno mira lo que pasa y también mira que ha pasado en los países más avanzados. Y ahora de repente nos queremos parecer, y a mí me parece que, yo lo dije hoy, hay un paso previo. Antes de controlar a un juez de la corte vos no lo podés controlar.
El juez de la corte se muestra a través de sus fallos. Me puedes llamar a un juez de la corte que cada 20 fallos venga y te muestre. Y si no te gusta cómo falló, Ujú. ¿qué le vas a decir? El juez tiene que estar como en una cápsula, no tiene que tener contaminación. Y ahora, Entonces, ante un mal desempeño de ese bueno, magistrado. bueno, sí, ahí está. Todas las causas te va a juicio político. Pero es lo que yo te digo, hoy está todo tan así Ujú. que después son ellos mismos que a su compañero hay que llevar al juicio político y eso se demora y se demora. Esto tendría que ser más rápido. Las vacantes que hay en la provincia, ya sea para fiscales, para defensores, juzgados, basta. ¿Por qué es tanta la demora? Nosotros hemos estado con gente de la fiscalía, con gente de la defensa. Entonces uno trabaja en Saralegui, cierra porque tiene que ir a ver un abigeato, no sé, en San Justo. Tampoco se puede trabajar así. Ujú. Esa no es impartir justicia en esta frase que siempre queda como carente de contenido, somos todos iguales ante la ley. Y no, si yo tengo que esperar que el juez cierre su juzgado para venir a verme a mí, y no, yo no estoy recibiendo la misma justicia que vos vas acá a un tribunal y te atienden, ¿entendés? Seguro. Entonces, bueno, hay mucho por corregir, pero yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear, y lo voy a reiterar, es qué tipo de justicia. Que de una vez por todas hablemos de que la justicia es independiente, Ujú. Diputado, usted también es consciente que hay mayoría, hay una mayoría por clara, supuesto. hay una primera minoría también. ¿Cómo se impone frente a eso? Bueno, hoy un poco estuvimos viendo, me parece que ya tendríamos que ir, porque también el debate de 20, eh, no digo dificulta, pero hoy se hicieron digamos, unas ponencias como primarias. Estaría bueno que nos pudiéramos, por ejemplo, con tu bloque, con el bloque de ella, con el otro que tenemos acuerdo, empezar a trabajar un poquito más segmentado, ¿no? Ujú. Para que en esto que tenemos acuerdo tengamos una fuerza a la hora de emitir un dictamen. En lo personal, que el bloque de Unido tenga 4 proyectos, a mí me alegra, porque, porque si no, como que ya tendría la batalla un poco Perdida. perdida antes Ujú. de empezar. Mm. Tampoco sé si la voy a ganar, porque esto después llegará a plenario y vamos a votar todos. Hoy he escuchado, y sí, coincidimos con varios en este punto, coincidimos con el peronismo en otros, Ujú. y bueno, creo que nos apremian los tiempos, un convencional lo manifestó, yo lo vengo manifestando del día uno. Esto para mí adolece de un proceso que debe haber sido más largo, más comunicativo, más participativo, porque a mí no me digan que vamos a escuchar 700 proyectos, 3 minutos. Eso es como si yo mañana tengo un teatro y estoy buscando bailarinas. Pongo un acorio, bailan 2 minutos y medio, cuando terminan digo, quedó. No, esto es debate. Ujú. O me venís a contar algo que a lo mejor hasta es superador a lo que planteamos nosotros como espacios políticos. Pero ¿en qué momento yo voy a debatir con 650 personas? Porque, bueno, los actores No más hay tiempo grandes ya material, no hay no tiempo le material. mientan a la gente, no le mientan. Los haces desfilar y habla 3 minutos y no, o sea, lo dije el otro día en la cámara, miré a la gente que estaba en la barra y porque no me gusta mentir. Materialmente no es posible. Esto termina el 14 de septiembre. La ley no permite ningún otro tipo de prórroga. Y nosotros nos tenemos que dar el debate puertas adentro. Ujú. Si ahora están tan preocupados por escuchar a la sociedad, no lo hubiéramos hecho en febrero. Y la gente la hubiéramos preparado inclusive antes de ir a votar. Porque cuando la gente, hablo de la gente del común, de la Sí, gente, sí, no sí, porque sí, las sí. instituciones prestan más atención a esto. No empezó la publicidad oficial. La reforma, el logo de la reforma, el título de la reforma. A fin de abril la gente no tenía idea. Cuando la gente cayó en la cuenta, porque bajó la publicidad y esto empezó a correr en los medios, no.
Si yo te invito a participar, hay ciudadanos que están muy comprometidos con su vida, con la vida de su familia y con la vida de la gente que los rodea. Y ahora le digo, vos pasás 3 minutos, relatá y te vas, está mal hecho. Lo, no me lo dictas ni semánticamente, ni de fondo, está mal hecho. No, no es así. Para mí esto debimos haber escuchado, inclusive en nuestros proyectos, más allá de nuestras propias ideas, porque en mi caso yo también soy legisladora por la provincia, pero a la gente había que escucharla antes. Mm. Eso hubiera enriquecido nuestros propios proyectos. ¿Ahora qué hago? Yo escucho el tuyo y 4 más. Tengo que romper, no tengo tiempo de romper mi proyecto para Ujú. incorporar lo Ujú. tuyo. Entonces es algo que yo inclusive con los pocos medios que he hablado, yo, yo quiero que la gente lo sepa esto, porque a la gente no se la puede engañar, no se la puede seguir engañando. Entonces, ya intenté dar el debate en su momento si esto era una constitución, puertas adentro o puertas afuera. El tiempo me dice que Mm. están puertas afuera, tanto consenso. No, el consenso empezó ahora, donde la gente despertó, porque la gente está muy sumida en su vida y en sus Sus problemas problemas y cotidianos, sí, bueno, sí. qué sé yo, espero, deseo de todo corazón, y para eso vamos a trabajar, por lo menos desde nuestro bloque, para tener la mejor constitución posible, ayornada a los tiempos, pero bueno, hay temas que para mí son fundamentales, no es la educación, este tema de las autonomías, que también tiene lo suyo, complejo, que están todavía con audiencias y audiencias, audiencias. ¿Usted Bueno, qué opina de las autonomías municipales? y es que no es, nosotros es un tema en el que no nos hemos sumergido mucho, es un tema, yo no soy partidario de autonomía plena, hay que hacer un examen muy minucioso, porque ojo con el dinero, Ujú. ojo con los impuestos. Nosotros tenemos un representante, Daniel Machado, que está trabajando en esa comisión. Estamos un poco receptando, a ver, eh, pero son para mí los dos grandes temas, el de la justicia y el de la autonomía. El tiempo es poco. Ujú. ¿Usted confía en que esta reforma definitivamente le llegue al común de esa gente de la que mencionaba? Yo estoy trabajando para eso. Ujú. El resultado te lo voy a contar después porque fuiste vos el que me hablaste de que había un grupo en mayoría y yo estoy en minoría. Yo esta nota después la podemos volver a reiterar ya con los números ganadores arriba de la mesa. Yo entiendo que más allá, obviamente la ideología política te lleva a tomar una postura u otra. Mm. Cuando pensás en la gente, no digo que dejas de lado tu postura política, pero bueno, ahí es donde se abre el debate, las voces, el consenso que tanto te gusta, porque es importante esta constitución que cuando este proceso se termine, la constitución la legitima el pueblo, ¿entendés? Sí, claro. ¿Y cuál es la cocarda que nos podemos llevar una constitución donde la gente no vea reflejada sus deseos? Muchos posibles. La gente también desea que pasen miles de cosas en la Constitución, Ujú. que eso no, la Constitución debe ser muy pequeñita, porque metés y metés y metés derecho y después llenás de juicios la provincia, pues no, no, todo eso después va por una ley especial, eso va por otro campo. Pero tus derechos básicos, yo hay una cosa que digo, hay derechos que nosotros los tenemos. Ya por eso Y que no se cumplen. ese fue mi discurso, que fue uno de los últimos, cuando fue la votación de la ley de necesidad de reforma. Le dije, yo hasta soy más vieja que la Constitución. Y todavía camino y pienso. Y la Constitución no me niego a ningún tipo de apertura, ni al federalismo de concertación, ni a los derechos digitales, ni al... Pero a la gente denle agua, denle una vivienda digna. Que los chicos vayan a una escuela y no se les caiga el techo. La provincia, cuando se dictó esa ley, estaba bajo 3 leyes de emergencia. Es lo que yo, no sé, te lo dije a vos, se lo dije a otro periodista. Si en tu casa vos tenés emergencia, hace un cumpleaños de 15, o le decía a tu nena, bueno, será el año que Y viene. suspende, sí. Entonces, hay un montón de derechos que sí están consagrados en la Constitución, que para un montón de santafesinos no se estaban cumpliendo. Y esos derechos ya los tenemos, no los necesitamos en la Constitución.
ya los tenemos por ser humanos. Ujú. Lo tenemos en la Constitución Nacional, ya estaban en nuestra Constitución, están en los tratados internacionales. Todo esto es un ayornamiento que me parece perfecto. ¿Dónde vas a ver la legitimación de esto? Cuando después la gente diga, pero yo sigo sin agua, o no puedo mandar al chico a la escuela porque camina 20 Lo cuadras. dice, ¿eh? Lo dice, la Claro gente que lo lo dice. dice. Entonces, bueno, uno, esto es una responsabilidad enorme, enorme, porque esto no es que lo hacemos hoy, salió mal y mañana lo damos de baja con una ley. En esto tenemos que ser todos muy conscientes, muy responsables, em, y haremos lo mejor posible en el corto plazo que nos queda. Gracias, diputada, por acompañarnos, ¿eh? A Muy ustedes. amable. La diputada provincial, convencional constituyente por el bloque Somos Vida y Libertad, Alicia Sanza. Convencional constituyente por Unidos, gracias por acompañarnos esta tarde en El Observador, ¿eh? Bueno, gracias por el espacio. Bueno, ¿cómo están trabajando en las distintas comisiones y en los plenarios en este tiempo, tercera semana de la Convención Reformadora? Bueno, a mí me toca estar en la Comisión de Derechos y Garantías, donde ocupo ahí un rol como autoridad, secretario, y también estoy en la Comisión de Régimen Municipal. En este momento, tanto esta semana como la semana que viene, el proceso de laburo de la comisión tiene que ver con abrir un poco el juego a la ciudadanía, tanto en la ciudad de Rosario como en Santa Fe, y también con la Comisión de Régimen Municipal vamos a estar en Reconquista. Bueno, habilitando a que la población pueda participar en el marco de audiencias públicas, cada una con su formato, pero con una participación más o menos similar, con algunos minutos para que las instituciones, la ciudadanía pueda presentar sus proyectos, pueda hablar de ideas, de proyectos y de propuestas de reforma, que para nosotros es central, no solo para escuchar y para fortalecer los proyectos que los partidos hemos presentado, sino centralmente para darle protagonismo a la ciudadanía, que nos parece en este momento histórico central y fundamental. Después de eso, las semanas siguientes serán más puertas adentro, de todos los días trabajando para tratar de sacar dictámenes únicos por cada uno de los proyectos, de las propuestas, de los artículos. Ujú. Como convencional joven, ¿hay algún aspecto en particular que te interese que se implemente o que se adjunte a la nueva constitución de la provincia? Bueno, a mí me parece central todo lo que tiene que ver con derechos y garantías, que en este caso hay una comisión que aborda estos temas, son más de 20 artículos, entre 20 y 25 artículos que podemos modificar o incorporar, con Ujú. muchas cuestiones que son nuevas. Vos pensás que la constitución actual, que hoy nos rige, 60 años atrás fue pensada de forma progresista para su tiempo, pero que hoy nos queda vieja. Entonces yo creo que hay aspectos centrales que tienen que ver con la educación, con la salud, con la cultura, con el trabajo, como elementos dentro de otros, ¿no? Y de la integralidad del proyecto de la reforma, que tienen que ser concretados con una mirada nueva, una mirada renovada, y no solo de presente, sino también de futuro. Y dentro de cada uno de esos artículos tenemos varias propuestas como para poder modificar el curso de la vida institucional, social, política de la ciudadanía. Ujú. Por ejemplo, la edad de los futuros legisladores es un tema que particularmente leí que estabas interesado. La edad es un tema. Nosotros venimos trabajando desde el proyecto del Partido Socialista Ujú. para que esa edad sea a 21 años, equiparar la edad de diputados y de senadores para poder acceder a esos cargos públicos. Entendemos que la juventud tiene que poder también tener una representación generacional. Vos fijate que hoy somos solamente dos convencionales, menores Sí. de 30 años, es decir, dentro de lo que se entiende por juventud, de los 69 que somos. Hay una falta de representación política, que después también en las urnas eso se manifiesta, cuando los jóvenes deciden no ir a votar o votan por expresiones eh, que rozan estar fuera del sistema democrático, ¿no? Y republicano. Entonces, poder ejercer la política desde ese lugar. Pero también, como decía recién, hay elementos que son centrales y que hacen a la vida diaria más allá de lo institucional. Para poner un ejemplo con respecto al tema salud, nosotros tenemos claridad de que la Constitución tiene que tener la salud garantizada como un derecho y garantizada por el Estado, por supuesto la articulación público-privada con las comunidades, pero teniendo también una mirada de salud integral. Lo que se entendía 60 años atrás por salud era vos te rompes un brazo y el médico viene y te lo venda, o vos tenés una enfermedad, te doy un medicamento, te curas o no. Hoy en día eso no puede ser entendido solo desde ese lugar. Hoy la salud ambiental, la salud animal es importante y centralmente la salud mental. Hay hoy en día en la provincia de Santa Fe y en el país, la segunda causa de muertes de los jóvenes tiene que ver con problemas de salud mental, con el suicidio, algo de lo que se habla poco. Y eso hay que abordarlo. Sobre todo, terminan siendo estadísticas que superan a la de las muertes por narcotráfico, en lo que implica eso en nuestra provincia. Casos de consumo problemático, de ludopatía, de juego, de bullying, del bullying que hoy incluso se manifiesta en las redes sociales. Antes
sus hijos podían sufrir bullying en la escuela. Bueno, hoy sufren en la escuela, pero también por redes sociales en el resto del día. Bueno, el Estado tiene que tener herramientas para abordar esos temas. Chino, pero vos sabés que para eso el Estado necesita tener fondos, necesita tener programas, gente especializada y hay un contexto también nacional complicado desde ese punto de vista, ¿no? Desde el económico financiero. ¿Cómo se hace para pensar una constitución a 20, 30 años en ese sentido? Bueno, sin dudas el debate que vamos a estar dando acá es acerca de si entendemos que el Estado sirve o el Estado no sirve. Yo, por supuesto, creo que soy de los que creemos que el Estado sirve. Decir que el Estado no sirve también es una posición política a favor de las corporaciones. Digo, corporaciones económicas, políticas, sindicales, de cualquier tipo, que buscan sostener determinados privilegios de perpetuidad en los cargos, de no transparencia en el ejercicio de la función pública, o de monopolios y tantas otras cosas que existen en nuestra Argentina, no solo en la provincia. Dentro de los que creemos que el Estado tiene que tener una presencia, con salud, con educación, con trabajo, bueno, por supuesto que hay que garantizar recursos para cada una de esas áreas y esos recursos tienen que darse de manera transparente, eficiente. Estamos totalmente de acuerdo con que haya controles y evaluaciones, por ejemplo, en el caso de la educación, no solo a los docentes, sino a todo el sistema educativo, donde los funcionarios políticos somos parte. Por eso también creemos en la renovación, creemos en la ficha limpia. Digo, la política tiene que limpiarse para que la mirada del Estado sea positiva para la ciudadanía. ¿Qué significa que Unidos tenga varios proyectos de reforma constitucional? ¿Cómo se logra un consenso teniendo en cuenta esto? Bueno, para nosotros es un valor central. La oposición está diciendo que es un valor haber presentado un proyecto único. Yo, del proyecto único de la oposición que veo, es un proyecto totalmente parcializado, donde cada uno de los espacios tomó un tema, lo trabajó, pero eso no tiene una mirada integral. Nosotros del Partido Socialista tenemos nuestro proyecto, que tiene una mirada integral sobre todos los temas. Vos no podés discutir salud si no discutís recursos, como lo estaba planteando recién, o si no discutís el acceso a la justicia, que en definitiva es lo que te garantiza que un recurso de amparo, que una garantía se lleve adelante y que la población esté protegida. O sea, hay que discutir todo. Los derechos, el poder, la institucionalidad y descentralizar el poder. Ujú. Esa es nuestra mirada. Tenemos la mayoría de los puntos de coincidencia con Unidos y hay muchas disidencias también. Esa disidencia la vamos a estar saldando al interior de las comisiones, que es el proceso institucional. Si tenemos una mirada distinta sobre salud, la discutiremos en ese lugar y saldrá el mejor dictamen, el mejor proyecto, el mejor artículo posible para la ciudadanía. Para nosotros es un valor porque nos permite fortalecer nuestras identidades, hablarle a las ciudadanías de nuestro lugar y, por supuesto, después consensuar, porque siempre es en el marco del respeto, ¿no? Cederemos algunas cosas y tomaremos algunas otras, pero la mirada siempre tiene que ser de conjunto. Autonomía municipal, ¿qué supone esto para el común de la gente? Bueno, yo creo que hay un debate importante al respecto. Una cosa es lo que pasa en Rosario, yo lo digo siendo de Rosario, a veces el foco de la cuestión se lo termina tomando en la ciudad de Rosario, porque somos muchos los convencionales de Rosario, y de hecho hay muchos que tienen una trayectoria política y son monstruos en la política en el buen sentido, gente con mucha experiencia y mucho bagaje, pero también tenemos que tener una mirada para el resto de las localidades. Y en esto insisto con lo mismo que vos planteabas, ¿no? Autonomía con recursos, es decir, el Estado tiene que ceder ciertas competencias siempre y cuando estén no solo los recursos para esas competencias, sino también la infraestructura y la posibilidad de que después esos municipios puedan cobrar un tributo, puedan ejercer esa descentralización ejecutiva, porque las capacidades no están consolidadas en ciudades que no son ni Rosario ni Santa Fe. Nosotros creemos que es importante avanzar no solo en un esquema de autonomía que le da fortaleza y libertad a la ciudad metrópoli, digamos, para poder, dentro de sus límites, hacer lo que quiera o tener más potestades. Creemos que hay que pensar en áreas metropolitanas. Pensar las ciudades y las regiones del siglo XXI es con áreas metropolitanas, porque Rosario tiene que gobernar no solo la ciudad de Rosario y Santa Fe, no solo la ciudad de Santa Fe, sino toda su región metropolitana. Hoy el transporte no lo podés pensar solo dentro de las cuatro paredes del límite de una ciudad. Necesitas pensar cómo llega una persona de Santo Tomé para ir a estudiar a Santa Fe o va a trabajar a Santo Tomé y viceversa. En Rosario necesitas pensar un sistema integrado de transporte, fluvial, tenemos el río, el transporte vía tren, que ya el gobernador ha anunciado que va a avanzar con licitaciones al respecto para poder volver a tener el tranvía, no el tren, perdón, en la ciudad de Rosario. Bueno, cómo se traslada eso al área metropolitana, pensar en sistemas de servicios integrales, como por ejemplo la recolección de residuos. Las localidades más chicas no pueden hacer un tratamiento correcto de los residuos si tenemos basurales a cielo abierto. Bueno, las ciudades grandes sí lo pueden hacer, poder pensar en esas articulaciones y que las licitaciones, por ejemplo, para el transporte sean conjuntas, cosa de que a todos nos salga un poco menos ese pasaje
porque en definitiva uno realiza un contrato, un acuerdo con la empresa pública que es mayor. Bueno, son todas cuestiones que creo que hay que poder empezar a tomar, cómo vivimos y cómo transitamos esas regiones metropolitanas. El Partido Socialista hace un aporte a eso, que creo que es innovador, que creo que es nuevo, y en definitiva nos tiene que permitir el ordenamiento territorial y también ambiental. Hoy todas las obras de infraestructura, todos los procesos inmobiliarios o desarrollos productivos tampoco pueden quedar a la merced de una única localidad. Si yo, por ejemplo, en el caso de Rosario, en Funes, hago un desarrollo inmobiliario que afecta a la cuenca hídrica del río Paraná, eso seguramente va a traer afecciones sobre todo a la población vulnerable de la ciudad de Rosario, que está en los barrios pobres, y después la provincia tiene que salir a hacer un acueducto para que esa gente no se inunde. Entonces, la mirada integral y territorial y ambiental y de lo productivo tiene que estar impregnada con una mirada metropolitana. Una última pregunta está relacionado con el esquema de justicia. Desde los diferentes espacios políticos se habla de una justicia independiente. ¿Cómo la conciben ustedes en la próxima constitución? Sin dudas, justicia independiente también ese es un debate que se va a llevar al campo de la autonomía. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de la autonomía de ese Estado. Y cuando hablamos de Estado en nuestro sistema republicano, federal, democrático, hay una cuestión tripartita de poderes. Algo de lo que nos está hablando, por ejemplo, es de los tribunales locales, de los juzgados locales, a los fines de poder pensar aquellas faltas, también a modo de una especie de poder judicial micro a nivel y a escala judicial, que descentralice esos procesos y posibilite de una forma más rápida esos casos puedan resolverse. Nosotros estamos de acuerdo con la independencia judicial, pero también estamos de acuerdo con que hay que ejercer controles y equilibrios entre todos los poderes. Ni el gobernador, ni la presidenta de la Cámara, o de las legislaturas, ni siquiera tampoco el presidente de la Corte tiene que tener más poder que otro, porque eso centralizaría el poder en un único sentido. El poder tiene que estar en la gente, tiene que estar en la ciudadanía, y ese equilibrio es central. Ahí nosotros proponemos, por ejemplo, la limitación de los mandatos. Que los jueces puedan ser jueces hasta los 75 años y que tengan necesariamente que jubilarse para no perpetuarse en el poder, porque es el único poder que no tiene una cuestión electoral y una representatividad popular. Está bien que así lo sea, pero hay que ejercer una limitación de ese mandato. El Partido Socialista establece que los jueces no pueden estar más de 20 años. Eso para poner un ejemplo de una propuesta que nosotros acercamos. Pero también hay organismos como el MPA, como la Defensa, que nosotros también creemos que tienen que tener un grado de autonomía, porque en definitiva son competencias distintas, la de juzgar, que la de acusar, que la de defender. O sea, autonomía para esos lugares, independencia y autarquía para esos lugares, para nosotros es central para discutir el poder en la provincia y que sea una provincia mucho más democrática y más cercana a la gente. Gino, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Gino Svegliati, Convencional Constituyente por Unidos. Hacemos una breve pausa y retornamos con un rato más por El Observador. Con Pablo Corsalini, Convencional Constituyente por Más para Santa Fe. Bueno, ¿cómo están viendo el tratamiento de la reforma en la provincia? Bueno, la verdad que contento por todas las iniciativas que se han recibido en estos últimos días. Como que uno ve que empieza a rodar la cosa y que empieza a despertar interés en la comunidad. Bueno, hemos participado de varias audiencias donde la verdad distintos sectores vienen a expresar la importancia de que los intereses y las necesidades de cada uno de lo que representan puedan estar reflejados en esta letra. Y creo que eso es lo que nosotros venimos reclamando desde el primer momento, ¿no? La participación ciudadana, que esta reforma de la Constitución se pueda dar de la gente y para la gente, y que nosotros podamos ser puente en función de eso. Así que realmente muy contento cómo se está dando el proceso. ¿Hay tiempo material para abordar semejante cantidad de proyectos? Porque la gente ha presentado entre gente e instituciones más de 700 iniciativas, ¿no? La verdad que eso es una de las preocupaciones. Por un lado digo, ¿no? Lo positivo de que se haya involucrado a la gente, por el otro lado, esta imposibilidad de poder hacernos de la lectura de todo, pero creo que complementa un poco estas audiencias públicas, de que cada uno pueda ir a defender al menos lo más importante de esa letra que está marcada en los proyectos. Creo que esto de poder ir buscando distintas alternativas para la participación, para la expresión, para la escucha, va a ir complementando a los proyectos que también ya tenemos elaborados cada uno de los partidos que estamos representados en esta convención. Particularmente le pregunto por la autonomía municipal. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto, teniendo en cuenta que conoce de cerca cómo es gobernar una ciudad? Bueno, desde el espacio que representamos hemos presentado un proyecto de autonomía que es bastante claro.
Nosotros lo que proponemos es autonomías para todos los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe que así lo decida, en una lógica de dividir en dos cuestiones que tienen que ver, todos son municipios, pero de menos de 10.000 van a ser comunas y más de 10.000 van a ser municipalidades. Mm. Y esa lógica tiene que ir acompañada también de cómo se va a repensar esta matriz de redistribución de recursos, cómo generamos algunos mecanismos que sean de reparto equitativo y equilibrado, pero además que sean transparentes y eficientes y efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda haber una traslación diaria de los recursos coparticipables, así como Nación lo hace con provincia, que provincia también lo pueda hacer con los municipios y comunas. Nosotros creemos que no hay autonomía sin nueva redistribución de recursos. Poder fijar un piso de un 20% por constitución, cuando la discusión, sabemos que la coparticipación es ley, bueno, nosotros creemos que tiene que tener rango constitucional y que eso nos va a empezar a dar a los municipios de comuna desarrollo y poder trabajar el arraigo, ¿no? Que las comunidades puedan definir con sus pueblos a qué obras van a destinar los recursos y cuál van a ser la prioridad de esa afectación. De algún sector político se dice que una autonomía municipal traería consigo una imposición de mayor cantidad de impuestos. ¿Usted lo ve así? Nosotros no lo vemos de esa lógica, al contrario, por eso no puede haber autonomía sin nueva redistribución de la matriz. Y hoy, para que no haya doble imposición que hoy está dada, Ujú. lo que entendemos es que se tienen que redistribuir mejor los impuestos que ya se cobran. Digo, y ahí es donde vamos a lograr sacar este fantasma, ¿no? Este miedo que se trata de imponer, que además es falso. Pero sí está claro que para que no haya doble imposición, lo que hay que hacer es redistribuir mejor lo que ya paga los santafesinos. Corsalini, además del tema de las autonomías municipales, ¿cuál cree usted que es el otro gran tema o otros grandes temas de esta reforma constitucional? Creo que hay temas, lo que tiene que ser con la definición de los mandatos, me parece que es una cuestión que es importante, porque también va a ser a la calidad política Ujú. y al recambio generacional que va a llevar adelante la provincia de Santa Fe, en todos los estamentos, ¿no? Partidarios. Creo que eso es una definición, poder fijar una reelección en cada una de las categorías, para nosotros es un tema que lo queremos tratar y me parece que es clave poder trabajar fuerte en las definiciones del ambiente, digo, que podamos poner en la Constitución definiciones claras sobre lo que tiene que ver el ambiente, sobre lo que tienen que ver las redistribuciones de uso de suelo, sobre lo que tiene que ver las regionalizaciones. Ujú. Esto que también está hoy planteado en una ley, pero que necesitamos que haya involucramiento de todos los gobiernos locales en entender que las nuevas gobernanzas, los nuevos desafíos que también nos presentan nuestras comunidades tienen que ir de la mano de nuevos mecanismos de gobierno. Ya no alcanza con que uno piense y se planifique en función de sus límites territoriales, que sino también hay que hacerlo pensando en función de nuestros vecinos y cómo nos retroalimentamos permanentemente. En cuanto a la reelección del gobernador actual, esto fue un contrapunto importante previo a la reforma. ¿Cuál es su opinión en particular y la del bloque en general? Bueno, personalmente lo he manifestado durante toda la campaña. Estamos de acuerdo en la reelección de este gobernador. Sí vamos a acompañar lo que va a ser la reelección, como dije anteriormente, una reelección para todas las categorías, como nueva modalidad. Pero bueno, entendemos que creo que ya de por sí tendría que haberse abstenido de poder participar de este proceso si así quisiera su elección. Pero bueno, no se dio así. Bueno, lo vamos. Corsalini, gracias por acompañarnos esta tarde. No, Pablo Corsalini, convencional constituyente por Más para Santa Fe. Pausa, enseguida volvemos. Victoria Caposetti, gracias por acompañarnos, convencional de Activemos. Ustedes durante la campaña electoral pregonaban esto, la participación ciudadana, que hoy finalmente en el ámbito de la legislatura y de la convención reformadora se está dando, ¿no? Sí, realmente nosotros desde el principio veníamos pregonando esta situación de que realmente se den audiencias públicas, que se dé la posibilidad a un debate que no existió previo Ujú. a la ley de reforma constitucional en la sociedad. Si bien, bueno, hay antecedentes que se quiso hacer una reforma, muchos intentaron hacer una reforma constitucional,
entonces creen que amerita eso, pero la sociedad tiene que saber que esta ley salió en 6 horas y media aproximadamente, no decir 7, tanto de Cámara de Diputados como senadores. ¿Qué debate se ha dado en esa instancia? Ninguno. Máxime de eso, en esta intencionalidad, nosotros cuando intercambiamos eh, lo que era un proyecto de reglamento, lo que más hicimos énfasis, aparte de las mayorías y otras consignaciones que también las hemos expresado en el Pleno, es esto de que realmente la ciudadanía tenía que tener la voz, la cual había sido coartada previamente. Y bueno, y realmente con un consenso muy importante y con un acercamiento, tenemos el resultado que el domingo a las 8 de la mañana, que venció el tema de la presentación de los proyectos, cuando en el original del reglamento el oficialismo establecía 3 días. Entonces fue realmente de todos los espacios poder extenderlo a más días, y esto dio como resultado que realmente la sociedad está muy interesada, muchos sectores, y logramos la integración de más de 700 escritos, tanto de instituciones como de ciudadanos de pie, que quieren participar con su voz en esto que para nosotros es un honor y una gran responsabilidad, que es reformar la Constitución Ahora, ¿hay de tiempo todos. material para dar cabida a todos, para escuchar justamente a todos estos sectores, conocer en profundidad cada proyecto y cada iniciativa? Mira, a ver, nosotros tomamos cuando integramos una lista una gran responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos habilitado el trabajo de comisiones y de toda la reforma de lunes a domingo. Ujú. Entonces, esto quiero que los santafesinos lo sepan. Nosotros desde cada espacio, a ver, hoy hablaba con una compañera de mi secretaría, tenés una carrera, y sí, ayer eran las 2 de la mañana y yo estaba leyendo. Entonces, a la ciudadanía le tenemos que decir, lo dije en el pleno último que tuvimos, que no hay que darle un mensaje de que realmente nosotros no le vamos a dar la profundidad que amerita cada uno de las presentaciones. Muy por el contrario, desde el espacio de Activemos que conduce Marcelo Lewandowski, que integra Rubén Justinian y Eugenia Martínez, nosotros tenemos representantes en todas las comisiones, en casi todas las comisiones, y realmente nosotros estamos tomando esto con muchísima seriedad, y esto de la lectura, el análisis, tenía que ser previo, porque hoy desde la Comisión de Declaración, Derechos y Garantías, estamos escuchando a muchísimos, tenemos Ujú. muchísimos oradores y seguimos sumando más, porque la semana próxima estamos en Rosario, escuchando a la ciudadanía en su totalidad, y nosotros tenemos que venir sabiendo cuál es la hoja de ruta de quienes van a exponer, cuáles son sus intereses y de qué forma nosotros esas voces podemos complementarla en un artículo de consenso con todos los espacios que sea lo mejor para todos los Como santafesinos. espacio político, ¿qué proyecto de constitución tienen o pregonan a futuro? Mira, nosotros pregonamos una reforma constitucional pensada en las generaciones futuras. Mm. Esto a ver, de cuestiones que pasan de lo mínimo a lo máximo, de lo mínimo indispensable, que por ahí la gente piensa que cómo puede ser. Hoy expuso dos exponentes, gente del Colegio de Abogados, colegas míos de la parte de ambiente, de la Comisión de Ambiente que tiene el Colegio de Abogados de Santa Fe, y un especialista en agua que venía desde Rosario, que realmente hablaban de esto de la no accesibilidad al agua potable en condiciones óptimas de salubridad, del saneamiento. Y cuando vos vas ahí, y hablaban de los lugares más vulnerados y todo, nosotros en la provincia de Santa Fe, sin no más ir tan lejos, en Santo Tomé, yo vivo en un barrio donde no nos llega el agua potable. Ujú. Tenemos los canales, pero no tienen la profundidad para poder abastecer a todos. Entonces, desde eso mínimo a pensar en la innovación, en la tecnología, en eso, en la protección del empleo, la protección del trabajador, de sus organizaciones, en la protección a la información, a los periodistas, que últimamente están siendo totalmente bastardeados. El tema también de la consignación de
esto que está pasando actualmente, que tiene que ver con las imágenes o las publicaciones o a ver, todo esto que se talgilversa y que nosotros tenemos que dar desde la información, desde el acceso a la información y a los recursos de aquellos que, como ustedes, dan la información, una tutela realmente que tenga que ver con un derecho que los proteja. Por eso nosotros desde Activemos, y esto es innovador porque lo hemos presentado nosotros, le damos al trabajador una tutela preferencial y a sus organizaciones legalmente constituidas frente a todo el avasallamiento que estamos teniendo. Ahora, Victoria, ¿usted cree que realmente es una reforma que le va a llegar a la gente? Usted recién mencionaba algo cotidiano que le pasa a muchos santafesinos, la falta de agua, la falta de cloaca, la falta de gas natural y tantos otros servicios básicos e indispensables. ¿Cree que finalmente al ciudadano de a pie le va a llegar esta reforma? La reforma tiene dos cuestiones. La ley de necesidad establece que a posteriori de que nosotros sentemos los principios básicos de tutelas, de derechos, derechos inalienables, de derechos que no pueden ser postergados si nos pensamos en una Santa Fe productiva, si nos pensamos en una Santa Fe que crezca y que si le va bien a algunos nos tiene que ir bien a todos, desde esa mirada, desde una sociedad más justa, más igualitaria, nosotros no nos podemos ver desde otro lugar. Tenemos que crear artículos que sean pensados en la actualidad y a futuro, que esa es la gran responsabilidad que tenemos y que fue una constitución brillante que tuvieron los convencionalistas del 62, porque realmente dieron voz a cuestiones que hoy todavía nos están rigiendo nuestra provincia. Entonces, en razón de esto, la ley especial que vamos a la reforma establece que el Estado tiene la obligación de hacer las leyes complementarias y reglamentar aquellos derechos que vamos a consagrar, que no existían, porque en esta Convención de Declaración de Derechos y Garantías se da la apertura de tratar el derecho a la ancianidad, la discapacidad, a ver, el tema de la educación. Hay una cantidad. Nosotros, te voy a comentar algo como para que tengas presente la importancia de esta comisión que tiene como presidenta Alejandra Rodenas. eh, Recibimos más de 300 presentaciones. De los 700 escritos que ingresaron, 350, si no mal recuerdo, lo último que terminé de ver, son de nuestra comisión. Entonces, realmente tenemos mucho por hacer y tenemos que poner, al momento que tomamos la responsabilidad de integrar esta lista, toda la responsabilidad, todo el tiempo, toda la constancia y también toda la templanza para poder, a ver, lograr la mejor constitución para los santafesinos y santafesinas. No poder dejar deliberado a que unos pocos quieran conducir los destinos de los santafesinos y que le quieran dar un rango constitucional. Una última pregunta, agradeciéndole estos minutos. Muchos dicen que es una reforma hecha a la medida del gobierno actual, del gobernador Puyaro, por su reelección. ¿Usted cree lo mismo? Qué gran pregunta. Bueno, yo eso, en realidad mis palabras en campaña era que esta ley de reforma era muy encorsetada en el sentido de que hay en algunos artículos que te limita la posibilidad de modificación en algunos temas. Entonces, como un múltiple choice, ¿entendés? Vos agarrás un artículo, pero podés modificar esto, esto y esto. El resto no lo podés modificar. Bueno, hubo una presentación en el último pleno para que el debate sea un debate integral y que sea un debate que amerita darle también transparencia, legitimidad a esto que venimos a hacer con muchísima responsabilidad, todos los que estamos acá, todos los que estamos presentes. Obvio que hay algunos objetivos o tópicos políticos que se quieren alcanzar, son genuinos, pero yo estoy convencida que realmente en este ámbito, que no, hoy lo hablábamos con otros colegas de distintos espacios partidarios, y tenemos que dar muchos pasos de templanza y que las diferencias que nosotros tengamos podamos dirimirlas realmente en un acercamiento y no que eso sea una cuestión de rupturas, porque
tenemos que demostrar una madurez política a la altura de las circunstancias que la sociedad está demandando a la política en su conjunto. Yo es la primera vez que participo políticamente, entonces por ahí hay cosas que yo digo, no puede estar pasando. Que creo que también le debe pasar a muchos, pero déjame decirte que atrás de discusiones que seguramente se van a dar, eh, el día de ayer fue un día muy triste para todos acá en la convención. eh, Desde el lunes que conocimos el tema del fallecimiento de Alejandra, en el cual nos solidarizamos con todo el espacio. eh, También el mensaje de ella es un mensaje que creo que con lo que pasó muy tristemente, lamentablemente, indeseadamente, eh, llegó a humanizar un poco esta constitución que realmente tiene que ser así. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. No, gracias a vos. Victoria Caposetti, convencional de Activemos. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Bueno, nos estamos despidiendo, estamos llegando al final del programa. Ha sido una hora intensa de escuchar a más protagonistas de distintos espacios políticos. Pasaron en un rato más Alicia Sanza, de Somos Vida y Libertad, Gino Vigliatti, representando al oficialismo, al Partido Socialista, Pablo Corsalini, quien es convencional constituyente por Más para Santa Fe, y finalmente Victoria Caposetti, de Activemos, cada uno con su punto de vista, cada uno con su proyecto y con lo que pregona cada espacio que representan. Llegamos al final, les decía, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, como siempre, a partir de las 3 de la tarde, agradeciéndole como habitualmente lo hacemos, porque nos acompañan en todas estas peripecias, sobre todo aquí en la legislatura, a Lautaro Chentorrino, a Belén Estrina, a todo el equipo de trabajo que nos permiten trabajar desde exteriores, como lo hacemos ya hace 2 o 3 semanas atrás. Lo vamos a seguir haciendo mientras dure justamente esta convención constituyente. Los invito a ver nuestro programa, si es que recién se prenden a la radio, si no pudieron escucharlo en su totalidad, a verlo y escucharlo por nuestro canal de YouTube en un rato más por El Observador Santa Fe. La invitación está hecha para el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde, como siempre, por la 102.5.